Una nueva situación de tensión se da en Francia por una sucesión de hechos de agresiones, atentados, asesinatos de parte de integristas islamistas en distintos puntos del país. Como ya había sucedido en 2015 y en otras oportunidades, vuelve a pasar en Francia. Vamos a compartir primero algunos testimonios que se conocieron con respecto a estos hechos, algunos análisis, después vamos a ir repasando esta situación que se está dando en el país europeo. Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays, le visage de notre détermination à comprendre, à apprendre, à continuer d'enseigner. Je pense que ça devrait choquer chacun d'entre nous de considérer que des puissances étrangères pensent que les musulmans de France leur appartiennent. De quel droit des puissances étrangères se mêlent de nos affaires intérieures? Vous savez, Adeta bunlar Haçlı Seferi yeniden başlatmak istiyorlar. Haçlı seferlerinden itibaren ne zaman ki Avrupa üzerinden gelen fitne ve kin tohumları bu topraklara düşmeye başlamıştır, işte o vakit huzur bozulmuştur. Mekke'ye, Medine'ye, Asya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya, tüm dünyaya, tüm alemlere ve tüm zamanlara şeref veren Peygamber Efendimiz'e yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir. احنا جينا اليوم عشان نصلي بالقدس وجينا نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي كمان ونصرة له بسبب إساءة رئيس الدولة الفرنسية ولازم احنا نكون كدولة عربية وإسلامية كلنا إيد واحدة. بدي أوصل رسالة إنه القذر الكل بيطلع عليه بقذارة والمحترم الكل بيحترمه وبيحلف بحياته. هذا من نوع القذر والكل بيطلع عليه بقذارة. Une fois encore, notre pays a été frappé par une attaque terroriste islamiste. Une fois encore ce matin, ce sont 3 de nos compatriotes qui sont tombés à Nice, en cette basilique Notre-Dame de Nice. Et très clairement, c'est la France qui est attaquée. Bueno, una situación que no por repetida deja de ser menos asombrosa, ¿no es cierto? Sí, lo notable es que Francia evidentemente es digamos, le están apuntando a Francia hace rato y no desde 2015 de Charlie Hebdo, sino que viene de antes. Inclusive algunos recordaban que ya en los 90 hubo grupos islamistas de Argelia que provocaron ataques y para Macron es un problema que evidentemente también se le cruza con problemas internos, ¿no? Porque este tipo de reacciones, de situaciones le crea también reacciones de los porque alimenta, propios, alimenta el electorado del Frente Nacional, de Renovación Nacional, como se llama ahora, digamos, de los Le Pen. Sí, para la derecha conservadora tradicional francesa, este tipo de cuestiones son complejas porque alimentan el electorado, hacen crecer la audiencia, digamos, de la derecha más radical, ¿no es cierto? Y un Erdogan también, recién lo mencionaba fuera del aire, que está dando batalla en todos los frentes, podríamos decir. Bueno, a ver, se ha reforzado su poder después de las últimas elecciones y de esta manera tiene una política también muy ofensiva, podríamos decir, en materia de política exterior. Lo estamos viendo también con el caso, por ejemplo, de Armenia. Vamos a ver, Ayelen, una línea de tiempo que va mostrando algunos de los atentados de esta nueva ola de atentados. Como decía Rulo, hubo atentados en Francia en los 90, también hubo, por supuesto, en los 60, en el contexto de la guerra de Argelia. Vamos a ver cuándo empezó esta nueva ola de atentados. Y arrancamos acá por el año 2012, donde tuvimos 7 muertos en marzo del 2012 con cuando un francés de origen argelino mató a 3 soldados, 3 alumnos y un docente de una escuela judía.
Recordemos que después, ahora vamos a ir siguiendo esta línea de tiempo, pero después del 2014 empezó un pico en bajada de esta cantidad de víctimas afectados por justamente el terrorismo internacional. Sí, de perdón, hecho, eso es pre-Estado Islámico, ¿no? Claro. Es antes de que el Estado Islámico capturara o se apoderara, digamos, de un territorio importante en Siria y en menor medida en Irak y desatara lo que sería ya esta segunda ola de atentados, ¿no? Y en 2015 yo creo que tuvimos el pico de los casos de las víctimas justamente de víctimas del terrorismo internacional. En este caso, 148 muertos. En enero en París se dieron 17 muertos y después tuvimos 131 en noviembre con... ¿Se acuerdan ese día histórico? Digamos, todos los recordamos que hubo ataques simultáneos a un estadio, bares, restaurantes, distintos lugares, reivindicados también por el Estado Islámico. Y en este caso, también el caso emblemático, unos meses antes, que fue en enero, de la reacción de Charlie Hebdo. El segundo, el de Bataclan, era Hollande presidente, me acuerdo, fue cuando se produjo también esa enorme manifestación que estuvieron prácticamente todos los líderes de Europa, que hubo millones de personas en París manifestándose contra los atentados casi al día siguiente, ¿no? Y en 2016 tenemos a Niza, escenario donde se repite este año una situación similar, en este caso con dimensiones mucho mayores, porque tuvimos 84 víctimas fatales, donde un conductor de un camión chocó durante 2 kilómetros los festejos por el Día de la Bastilla. Recordemos que era como dice acá, una jornada festiva que estaba lleno de gente en las calles y por eso también generó esta conmoción, ¿no? Y en el año 2020, ahora lo último, 4 muertos y 2 heridos, en este caso por este ataque con cuchillo frente a la ex redacción de Charlie Hebdo, tras publicarse la caricatura que motivó el ataque del 2015. Tenemos en octubre también, donde un refugiado checheno decapitó a un profesor que había mostrado en la clase de las caricaturas de Charlie Hebdo. Había salido de esa clase y se encontró con esa situación. De vuelta lo de la caricatura, de vuelta lo de la expresión a través de los medios y medios gráficos en este caso. Y en octubre, ahora lo que pasó en esta semana, un inmigrante tunecino mató a cuchillazos a 3 personas y decapitó a una de ellas. Sí, el caso del profesor tunecino decapitado, estaba investigando un poco y recordando cómo se fue construyendo. Fue un profesor de historia que mostró una serie de caricaturas de Charlie Hebdo, de Mahoma, del profeta, en clase. Antes de eso, les pidió a los alumnos musulmanes en un colegio secundario que si se sentían ofendidos por eso, que si no querían verlo, se podían retirar del aula, es decir, no estaban obligados a mirar esas caricaturas. Una chiquita se quedó, de origen musulmán, le contó al padre, el padre lo compartió en la mezquita a la que iba, se empezó a armar una especie de operativo, de clamor en las redes sociales de la mezquita para hacer algo con el profesor. Finalmente un adolescente ruso de origen checheno lo identificó y lo decapitaron. Esa es un poco la situación y el cuadro en el cual se produjo este atentado. La reacción de Macron a todo esto, obviamente, presentando una posición de firmeza, fue no solo expresiones como decir los islamitas no deben dormir tranquilos en Francia, el cierre de mezquitas y alguna otra operación que vinculó a la posibilidad de que ahí fuera los lugares donde... Sí, se cerró la mezquita donde se había armado esta situación, ¿no? A mi gusto, el tema de vincular esto con un ataque a la libertad de expresión es exagerado. Me parece que falaz el planteo para, yo creo por lo que decíamos antes, justificar un poco su posición interna y también su confrontación. Digo, más allá de la condena que obviamente merecen este tipo de atentados. Sí, ahí hay una situación que es siempre difícil de manejar en estos casos, digamos, ¿no? Que hay mucho reclamo de, es Charlie Hebdo y los que difunden este tipo de caricaturas se están metiendo con algo sagrado. Hay algo alrededor de esto de, se la buscaron, digamos, ¿no? Es un discurso que circula en algunos lugares, sobre todo desde algunos sectores de la izquierda francesa que dicen, el Islam es un pueblo oprimido, el Islam es una minoría dentro de
dentro del país francés, dentro de Francia. Entonces, insultar el credo de una minoría es generar este tipo de reacciones. Del otro lado, la posición es, bueno, la libertad de expresión tiene que ser absoluta, salvo en casos muy puntuales, cuando, por ejemplo, se incita a un delito y no hay ninguna justificación para esto. Me parece interesante también algo que mencionaba José hace un ratito de a quién le habla Emmanuel Macron, de la creciente también, digamos, el crecimiento de los sectores de la extrema derecha francesa que se hacen sentir, digo, no porque él tenga un discurso que esté orientado directamente a respuesta a ese sector, pero es un sector que tracciona la agenda y el debate político para ese lugar y es también, me parece, influyente a la hora de generar este tipo de debates, ¿no? No, tal cual. Digamos, está influenciado todo esto y de alguna forma condiciona a los diferentes actores. Pero la curiosidad es que hay un sector de extrema derecha que son estos integristas que terminan beneficiando a otro sector de extrema derecha, que es el sector de extrema derecha dentro del abanico político interno de Francia. Cuando recordemos, además, que Francia es el país con mayor porcentaje, inclusive probablemente con mayor cantidad absoluta de mayor cantidad de musulmanes me parece que es Alemania, pero en porcentaje puede ser Francia. Claro, pues, casi la tercera parte de los musulmanes de Europa están en Francia. Sí. Y muchos de esos son franceses, no son la mayoría, claro. Sí, lo que pasa es que también con una historia, Rulo, que tiene muchos años de tragedia, digamos, ¿no? Después de la guerra, de Argelia, de la descolonización tumultuosa de Argelia, de lo que significó la guerra de Argelia para los argelinos, de los inmigrantes argelinos que respaldaban el poder colonial francés y se fueron a vivir a Francia y fueron maltratados por la sociedad francesa después de eso. Quiero decir, es algo que tiene, por ejemplo, la inmigración turca en Alemania es una inmigración que se ha asimilado, que convive de una manera mucho más pacífica en buena medida porque no tiene este pasado tan triste y tan trágico atrás.